Cordial saludo para todos, sean bienvenidos a nuestra mesa de trabajo. Me presento, mi nombre es Maite Riascos, soy contador público de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hoy analizaremos el comportamiento de la economía global. Para eso nos acompaña la experta en políticas económicas, la doctora María Eugenia Tovar. Tenemos desde Pitalito dos invitados, el doctor Julián Camilo Hernández y la doctora Patricia España, expertos en ciclos económicos. También desde la Argentina tenemos una invitada, Andrea Vargas, contadora pública y analista. Bueno, les daremos paso al tema. Doctora María Eugenia, por favor. Comportamiento de la economía global. Para ello vamos a empezar con el papel que tienen las políticas económicas en la estabilidad del mundo actual. Pero para eso debemos saber cuáles y de qué se trata cada una. Tenemos la política fiscal, es la que utiliza el Estado para manejar los ingresos públicos, o sea, los impuestos, y los gastos públicos, que son todos los que utiliza para financiar su funcionamiento. Por otro lado, tenemos las políticas monetarias, que son las que manejan los bancos para regular la cantidad de dinero que circula en la economía y el costo del crédito, o sea, los intereses. Ahora bien, ya teniendo claros estos datos, podemos informar que durante la pandemia los gobiernos aplicaron estímulos fiscales y los bancos centrales redujeron tasas de interés para evitar una recesión profunda. Pero con eso conllevó a que en muchos países se les incrementara el gasto público. Actualmente se espera que la economía global crezca alrededor del 3% en el 2025 y algo similar se presente en el 2026. Hay que tener en cuenta que subir o bajar demasiado las tasas puede controlar la inflación, pero también desacelerar el crecimiento o afectar la deuda pública. En un mundo globalizado, las decisiones de los bancos centrales, como la Reserva Federal o el BCE, afectan directamente a otros países, especialmente a las economías emergentes. En resumen, actualmente podemos ver que se presentan desafíos importantes, como cuáles: mantener la inflación bajo control, preservar la independencia de los bancos centrales, mantener la sostenibilidad de la deuda pública, resistir las variaciones de precios como la del petróleo, los alimentos, ruptura de los mercados, las guerras, sanciones y pandemias, que es lo que muchas veces enfrentamos en este mundo. De acuerdo a lo anterior, entonces podemos decir que las políticas económicas juegan un papel muy importante y crucial en las economías de todo el mundo. Bueno, ya de mirando lo de las políticas, pasamos ahora con la economista, la doctora Maite Yoli Riasco, que nos va a explicar un poco más acerca de la economía global. Muchas gracias. El optimismo cauteloso empezó a reinar a nivel mundial, teniendo a Estados Unidos como una idea de desglobalización. Bueno, y con los temas arancelarios los países toman medidas de represalias, pues básicamente estaríamos en una fase de mayor decrecimiento. Y esto es lo que están previendo los distintos analistas, como lo son el Fondo Monetario, el cual fijó su estimación de recesión de Estados Unidos de un 20%, el cual a la fecha ya va en un 40%. Por otro lado, JP Morgan estima de, un, de una recesión de un 60%. Y es que recordemos que en el primer trimestre Estados Unidos mostró en su PIB un nivel de decrecimiento. Si se analizan bien las proyecciones del crecimiento económico a nivel mundial, los datos hablan de un 2025 de un crecimiento del 2,8% y para el 2026 de un 3%. La eurozona
con grandes problemas de crecimiento de apenas 0,6%. China, que anteriormente era un motor de crecimiento económico, solo está creciendo a un ritmo del 4%. Ahora bien, el mundo está enfocado en economías emergentes en la India, las cuales se expanden a un ritmo del 6,4%, o en economías en fase de desarrollo, las cuales están ubicadas en Asia, que muestran una expansión del 4,5%. Este crecimiento global viene acompañado de un mundo que está produciendo muchísimo petróleo. Entonces, las materias primas energéticas van a presentar una disminución en los precios y los países que no tengan una diversificación en su cadena productiva van a tener situaciones de afectación. Esto impactará negativamente a las economías en fase de desarrollo. Si aterrizamos en Latinoamérica, donde convivimos con problemas de crimen organizado, de una problemática monetaria elevada, de desigualdad, de problemas en el mercado laboral, pues los efectos se van acrecentando y es cuando la región va a tener problemas en flujo de inversión. En materia de crecimiento económico, pensando en nuestra región, pues hablaremos de una expansión del 2% en este 2025. Y hacia el 2026 estaríamos pensando en un ritmo de crecimiento del 2,4% aproximadamente. Se prevé que Argentina salga de la recesión con una expansión del 5,5%, resaltando también a Perú, que este año estará creciendo a un ritmo del 2,8%. Cuando hablamos de Colombia, su expectativa de crecimiento está en el 2,4%, para el próximo año en un 2,6%. Hay un problema gigante en nuestro país adicional a los ya mencionados de los que se gestan a nivel internacional, y es que tiene que ver con el déficit fiscal. Y es que el gobierno en sus estimaciones tributarias está trabajando con una base inflada. El Comité de Regla Fiscal estima 4 años de déficit fiscal del orden del 4%. Esto podría afectar directamente el PBI y los sectores que dependen de las finanzas estatales como lo son la salud, la educación, los servicios públicos y el sector de la construcción tendrán un ritmo de recuperación que se prevería va a ser mucho más lento, si es que no fatal para esas empresas. Bueno, a continuación, le doy paso a la doctora Patricia España, la cual nos va a explicar un poco acerca de los ciclos económicos. Hola Maite, eres muy amable por la invitación. A continuación quiero hablarles un poco acerca del ciclo de la economía global. La economía global en este momento se encuentra en desaceleración debido a que nos encontramos en recuperación post pandemia. Adicional a eso, nos estamos viendo rodeados de tensiones geopolíticas a causa de los conflictos en Ucrania y estos nos han generado incertidumbre y han afectado los mercados de energía y de alimentos. Pero voy a darle paso a mi colega Julián Camilo para que les explique un poco y nos comparta su punto de vista acerca del tema. Muchas gracias, señorita. Buen día para todos. Es un placer estar aquí en esta mesa. Eh, bueno, de acuerdo con los objetivos macroeconómicos, personalmente yo creo que solamente un poco o parcialmente se están cumpliendo dichos objetivos. Bueno, la estabilidad de precios han mejorado gracias a las políticas monetarias restrictivas,
pero el pleno empleo y el crecimiento robusto siguen siendo unos desafíos demasiado grandes. La automatización, la digitalización y la deuda política limitan la capacidad de estos objetivos de manera integral. Además de estos factores externos como los precios de la energía, los conflictos internacionales, complican demasiado la coordinación de las políticas que buscan simultáneamente no solo el crecimiento, sino la estabilidad del empleo y el equilibrio externo de dicha economía. Bueno, vamos a darle paso ahora a la analista Andrea Vargas, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Muchas gracias. Hola, gracias por tu pregunta. Los desafíos estructurales son el cambio climático, la deuda global, las tensiones geopolíticas. El cambio climático genera pérdidas directas, afecta la productividad agrícola y obliga a la inversión en transición enérgica. La deuda global limita la capacidad de los países para enfrentar crisis y las tensiones geopolíticas pueden interrumpir el comercio y las cadenas de suministro. La desigualdad también es importante porque afecta el consumo y la estabilidad social. Esto suele amplificar los riesgos de otros factores. Estos desafíos condicionan como las políticas y los indicadores económicos. Ellos logran cumplir con el objetivo macroeconómico.